Buenas tardes, peregrino Fernando G. Casares. Bienvenido al Paso del Camino. Es un placer finalmente tenerte aquí como invitado para hablarnos de algo tan bonito y tan especial en nuestras vidas como es el Camino de Santiago. Muchísimas gracias. Es un placer tenerte aquí y quiero mismo que lo pasemos aquí un momento genial. Muchísimas gracias por estar. Gracias a ti, Guillermo, por invitarme. Venga, ¿Vale? vamos a empezar por el inicio, como siempre. Háblanos un poco cómo fuiste tú llamada al Camino de Santiago, cómo fue tu primer contacto con el camino. Cuéntanos, por favor. Pues a ver, yo desde muy joven lo quería hacer, pero al final, por circunstancias de trabajo, al final de no poder y de plantearte otras cuestiones en las vacaciones o en el tiempo libre, pues al final hasta hace 6 años no me decidí a hacerlo, pero ya esto era un objetivo, hacer el Camino de Santiago desde Roncesvalles, es el primero que hice. Era una cuestión que siempre tenía ahí pendiente, ¿vale? Y hace 6 años fue cuando se dieron las circunstancias de poder hacerle. Y ahí empezó todo. ¿Te Ahí, acuerdas, sí. te acuerdas más o menos cómo fue tu llegada a Roncesvalles y cuál fue el impacto que la llegada, que el primer día, o sea, cuál fue más o menos tu primer impacto de cuando ya estabas en el camino? Pues mira, sí me acuerdo porque al final encima llegué súper tarde, me tuve que quedar en el hostal que hay en Roncesvalles, porque yo llegaba desde Cantabria y las conexiones con Pamplona eran muy malas, tuve que ir desde Reinos a Santander, coger el autobús desde Santander hasta Irún, de Irún a Pamplona y luego en Pamplona coger un taxi hasta Roncesvalles. Entonces te quiero decir yo que tuve tiempo para meditar el poder llegar a Roncesvalles y el poderme volver a echar atrás, ¿me entiendes? Pero bueno, Sí. al final tenía ganas de hacerlo y bien, la verdad que bien, ¿vale? Te da un poco, una vez ya que ya has hecho muchos caminos, pues siempre te queda la cosa esa de la primera vez que llegas a un albergue o compartes las experiencias con peregrinos. Porque al final, quieras que no, llegar a media tarde o a la mediodía a un albergue, pues te da ese primer punto de contacto con la gente que va a empezar a realizar el camino y no es de que empiezas a caminar al día siguiente, pues no conoces a nadie, aunque puedas ir saludando a la gente, esa primera etapa o dos primeras etapas las puedes hacer un poquitín más en solitario. No, ahora me hiciste acordar de algo que yo creo que nunca lo he contado. O sea, lo conté una vez. Mira, sobre mi primera noche en un albergue. Mira, mi primer camino fue muy raro, pero para decir que fue en bicicleta. No fui raramente solo por ser en bicicleta, tuvo sus cosas raras, pero fue lo que me dejaron Noelia para volver ya a pie y caminando. Pero la primera noche yo empecé en la Catedral de Braga, donde soy yo, hasta Ponte Lima. Fue una etapa corta, me moví para bicicleta, fueron algo como 38 kilómetros. Y me llegué sobre las 4 de la tarde y lo veré. Y la verdad es que no sé si por desconocimiento o por estupidez, yo me olvidé de llevar saco cama, ¿me entiendes? Uh -huh. No llevé el saco cama. Y luego pensaba yo, vale, puede ser que tenga una manta, alguna cosa, ni que sea una sábana desechable de esas, a veces para algo para me cubrir. Y esto fue al final de octubre. Y hacía el tiempo aquí al norte de Portugal es más o menos muy para la ciudad de Galicia. Entonces imagínate lo frío que hacía. Y además cerca del río. Y entonces esa noche la he pasado fatal, pero fatal, fatal, fatal. Ah, ¿Por qué? Porque primero he dormido muy mal, he dormido al frío, he dormido con la ropa que tenía puesta, la dormí con la ropa porque tenía muchísimo frío. Y luego pasó una cosa muy rara. Había ahí, no, y esto no se olvida, había una peregrina
de Irlanda. Y esta peregrina roncaba, que era una cosa impresionante. Y al final, por la mañana, la persona que estaba con la cama al lado era un español, pero creo que gallego, si no me equivoco. Pero creo que gallego. Y, y básicamente ha dicho que fue yo que roncaba. Yo le dije, a ver, yo tampoco sé si ronco, pero lo que pasa es que yo sé, en la noche entera, he dormido 1 hora y media, fue mucho. Entonces, para roncar no debería ser yo. Y luego te encuentras a los ángeles del camino. Y mi primer ángel del camino fue la hospitalidad del albergue siguiente. He hecho otra etapa de 38 en Valencia Lomiño, en la frontera ya con España. Y ahí, por suerte o por causalidad, alguien había dejado ahí un sarcama hace meses, y me lo regaló a mí. Y así fue un camino un poco más tranquilo. Fue. Esto, joder, no lo creía. Creo que nunca lo había contado. Pues nada. ah, ¿Te acuerdas? O sea, que hubo en ese tu primer camino que, que te ha hecho volver, o sea, que te ha enseñado el camino, que te ha dado el camino, ese camino desde Roncesvalles hace 6 años, ah, que te dejó huella para que vuelvas. Pues ¿Qué mira, pasó? me dejó la huella que le hice con una chica de Barcelona y un chico de Galicia. Y al año siguiente, bueno, pues al final ir con ellos, sí lo tienes la experiencia, ¿vale? Pero quise volver a hacerlo y le repetí el año siguiente, volví a hacer otra vez Roncesvalles-Santiago, ¿vale? Pero para ir reviviendo y ir escribiendo día a día lo que lo que me había ocurrido el año pasado, el año anterior, ¿vale? Y dejárselo plasmado a ellos también, ¿vale? Hice una especie de libro que no lo tengo aquí, ya te lo enseñaré. Lo que era una hoja en A3, pero con una flecha, y ya has escrito todo, digamos, como la flecha. Ibas pasando las hojas y ibas pasando una flecha más. ¿Vale? Y por eso, y ahí lo volví a repetir. Quedó ese repetido. Es muy curioso. No, es muy curioso porque lo que pasa es que yo no sé escribir. Yo no tengo, mm, soy bueno en otras cosas, pero para escribir no soy bueno. No, Y pero a ver, yo tampoco sí, soy sí, no, bueno. pero esto para contar lo que te voy a decir. Pero no sé qué pasó. ¿Cómo te ha dicho? El primer camino fue muy raro. Fue muy raro hasta el punto, y eso para mí quizás fue lo más raro, para mí, hasta el punto que yo por varias circunstancias no he entrado en la catedral cuando llegué a Santiago. La primera vez que he estado en Santiago de Compostela no he entrado en la catedral. Pero hubo ciertos momentos, normalmente momentos de compartir con otros peregrinos, pues, principalmente esos momentos, y uno que pasó en la plaza de Obradoiro, ah, que en algo han hecho por mí. Y luego me salió la idea de escribir un libro sobre ese camino. Pero lo que pasa es que estaba muy mal. No tengo A ver, clase para escribir. yo tampoco, yo lo hice no para publicarlo ni nada, sino para una especie de regalo para mis compañeros con los que hice el primer camino. ¿Me entiendes? Que no era algo para publicar ni nada. Yo lo hice para ellos, se lo regalé a ellos y por lo tanto eso queda entre las vivencias de nosotros tres, como una parte más digamos, de ese primer camino. Pues ahora me hace acordar mucho de mi camino del Primitivo en 2019. Porque he tenido la felicidad o el milagro de encontrar 3 personas maravillosas. Luego uno de ellos tuvo que volver más temprano porque no pudo continuar, pero en el momento que yo más necesitaba, porque en ese camino he pasado muy mal,
mentalmente, no físicamente, mentalmente. Y cosas del camino, ¿sabes? Te encuentras a personas que sin conocer del lugar alguno, te ayudan y te ayudan a superar los problemas. Y fue lo que me pasó. Y he encontrado a estas tres personas maravillosas, Javier de Valencia, Guadalupe de Badajoz y Rafael de Sevilla. Todos como yo empezamos solos y luego el camino nos ha juntado. Am, pero lo que pasa es que después de Tineo, que fue donde los encontré, hasta Santiago, el camino fue maravilloso. Ujú. Pero antes, como yo estaba muy mal, he sufrido bastante. Yo creo que este año también volví al primitivo por dos razones. Primero, para vivir de manera distinta estos 3 primeros días que no había disfrutado. Y luego, para ah, acordarme de los buenísimos momentos que he pasado con esta gente ah, ahí compartiendo el camino que fue maravilloso. Ah, y la verdad es que no solamente el grupo que nos hemos formado, pero los otros peregrinos demás que estaban en el camino juntos, cerca de nosotros, eran muy buena gente. Y he tenido mucha suerte con eso. Ah, hablando de uno de ellos, Rafael, el de Sevilla, fue una persona que me ayudó muchísimo en ese momento que yo estaba muy mal. Y fue hasta hoy quizás de las personas que más me han marcado en el camino. En tu caso, ¿quién fueron las personas, los peregrinos o los hospitaleros que más te han marcado en tus caminos? Pues yo creo que al final es un poco, cada camino te marcan unas personas y cada camino es totalmente distinto. Sí, Por ejemplo, yo cuando hice el portugués hace 3 años, el portugués desde Lisboa, desde la primera etapa hicimos un grupo de gente, la verdad que magnífico. La verdad es que no me puedo quejar, pero yo tengo muy buenos recuerdos de cada camino con la gente que lo hice. Son totalmente distintos, son caminos, hay veces que son caminos más largos, otros son caminos más cortos, pero yo recuerdo, tengo un gran recuerdo de toda la gente con la que he estado caminando. De gente que has estado, que solo has coincidido 2 días, porque eran, digamos, caminos de transición, haciendo, por ejemplo, el lebaniego para pasar al validiense, que igual hay gente que solo hace el camino lebaniego, o el camino de Salvador y para empalmar con el primitivo, pues hay gente que sí, no les hace enteros o no continúa, pero yo creo que todo el mundo te marca algo, ¿eh? sí, Para bien o sin para duda. mal, todo el Sí, mundo te sí, marca. sí, sí. Sin duda, sin duda. ¿Vale? Yo te pongo el caso del portugués porque, por ejemplo, mira, Sí, ahí cuéntame. coincidimos con dos hermanos canadienses, dos chicos de Corea del Sur, un chico de Bélgica, un chico de Francia, una chica de Rumanía, yo por supuesto y otros dos chicos de Huesca, ¿vale? Y me trae un buen recuerdo porque al final el chico de Francia y la chica de Rumanía son familia, han tenido un bebé juntos Joder, y maravilloso. siempre te queda, te recuerdo, pues bueno, pues oye, pues de cómo surgió el amor entre los dos, ¿me entiendes? Pues cosas así que siempre, quieres o no, te marcan, ¿me entiendes? Por ejemplo, pero ya te digo, es de todos los caminos. Por ejemplo, ahora he hecho el camino de Navidad, desde Ocebreiro a Santiago. Pues le hice con dos chicos de Alicante, de Almería, y la verdad que estoy encantado. Hice parte No del sé, no, camino no sé quién son. No sé. Antonio y Ginés. Estoy de broma, hombre. Ah. Joder, No, que pero, estuvimos juntos ahí. sí, pero que te quiero decir que Sí, claro. siempre hay gente que te marca en algo que tiene un algo especial. Como también les hay que estás con ellos 2 o 3 días caminando y luego ya no los vuelves a ver o por lo que sea, en ese momento no se entabla amistad y no vuelves a hablar, ¿me entiendes? Pero bueno, normalmente yo tengo muy buenos recuerdos de todos los caminos, ¿eh? Muchísimo bien, muchísimo bien. Y
como te estaba contando antes, mi, la primera llegada fue también, la verdad es que, para ser honesto y sincero, no fue nada en especial, ¿sabes? No fue lo que fue después. Me sentí bien, me sentí contento, pero pues eso, no hubo nada más que eso, ¿sabes? No sé si por hacerlo en bici, no sé si porque fueron pocos días, pero la verdad es que fue así. Pero luego, en el mismo, al día siguiente, lo curioso es que cuando llegué a Santiago, esto un jueves, estaba ahí un peregrino de India, me imagino, y que estaba con la tiza escribiendo junto a la placa del kilómetro cero, en la Plaza de Ujú. Obradoiro, escribiendo los nombres de los peregrinos que iban llegando. Yo le he dicho mi nombre, Guillermo, en portugués, y el tío no sabía cómo escribirlo, y luego le expliqué cómo se escribía y lo escribió con la tiza ahí en el suelo. Vale, yo saqué una foto, la aconsejé, me fui hasta la albergue y me quedé a la albergue desde ese momento hasta la mañana siguiente. En la mañana siguiente, mi idea era volver, era intentar entrar a la catedral, que luego no fue posible, pero volver sobre media mañana, empezar porque fue un camino de ida y vuelta, volver ya en bici hasta casa. Ujú. Ah, y, o sea, sobre las 9, 9:30, después de un día que llovió muchísimo, el 27 o 28 de octubre, ahora no me acuerdo precisamente. Pero sé que esa noche ha llovido muchísimo y yo salí del seminario menor donde dormí esa primera noche en Santiago y estaba todo mojado, tapado Ujú. con agua. Y luego pasó algo, no sé, exquisito. Mira, exquisito no, algo extraño, vamos así por decir. Porque cuando yo llego al, al Obradoiro. mismo punto, ahora al mismo punto donde el tío había escrito mi nombre, estaban ahí 4 o 5 nombres que no se han apagado con la agua, ¿me entiendes? Los No otros somos. sí, no se han apagado y uno de ellos era el mío. Y ahí sí que algo cayó sobre mí. Ahí sí que, que fue muy especial y me acuerdo con gran sentimiento desde ese momento, ¿sabes? Fue... No, esto para preguntarte, perdón que me... Para preguntarte cómo es llegar a Santiago para ti. Para mí muy especial. Siempre lo es, ¿eh? Siempre da lo mismo que haga un camino de 30 días, de 15 que de una semana. Al final siempre es muy especial el poder llegar a Santiago. Tiene, y de donde entres, ¿eh? También, porque puedes decir que, oye, pues entras por el francés, que es más que entras por el casco viejo, pero al final entra por el camino francés o por la parte donde se junta el camino del el portugués y eso, o el inglés, al final tiene algo muy especial entrar a Santiago. Sí, sí, Siempre sí, tiene, sí, siempre, siempre, siempre. siempre. Y yo lo digo, con gente que va la primera vez, al final la vivencia de entrar al Obradoiro la tiene que vivir uno solo. Sí, sí. Mucha gente, se lo digo, es preferible que tú lo vivas a que vayas con el móvil, puedas grabar, porque el recuerdo que te va a quedar, ¿vale? No es el que tú puedas grabar con el móvil, sino el que tienes de vivirlo en primera persona. Mira, Ay, porque ahora hay mucha gente, tú les ves, van con el palo, van con el teléfono en la mano, ya estoy llegando al obrador, pero al final vas más pendiente de poderlo grabar en el móvil que de disfrutar la entrada en la Plaza del Obrador. mira, te voy a contar cómo fue Es mi una última pena, ¿eh? llegada. Sí, te voy a contar cómo fue mi última llegada, porque fue muy así. Primero, a ver, lo que pasa es que yo ya estaba un poco con mucho dolor en la rodilla.
Y entonces, por eso mismo, la noche antes de llegar a Santiago, ah, intenté estar más cerca de Santiago. Intenté llegar a Obradoiro, a Milladoiro, pero fue imposible. Entonces me quedé en la Picadaña, que está a unos como 15, 16 Sí. kilómetros de Santiago. Y fue quizás el día que salí más tarde, salí sobre las 9, porque María me estaba impidiendo de llegar antes que la misa del día 30 acaba, se acabase, porque quería estar ahí para llegar. Yo he venido muy despacio, tranquilo, parado en Miradoiro a tomar un café a la media hora, y luego, ya sobre el mediodía más o menos, ha parado ya en Santiago, ya estaba a la entrada de Santiago, pero he parado casi una hora esperando que la misa terminase para poder llegar. Y estaba justo al lado del Parque de la Alameda esperando el tiempo. Vale. Luego, esto sobre la 1:30. Mm. A la 1:15, una de estas personas que ha estado ahí para mi llegada ah, me ha dicho algo como esto. Mira, Guillermo, perdona, pero lo que pasa es que hemos tenido un problema en el coche y se ha reventado o furado Sí, un claro. neumático. Sí. Sí. Y llamamos a estos dos otros amigos que iban a estar ahí también contigo para que nos ayudase. Y yo, vale, yo lo creí. Y entonces, ya una vez acabada la misa, entro por la Franco, pero completamente fijado, vamos a así decir, con la legada. Iba solo, iba tranquilo, iba en la mía, y iba emocionado, como casi siempre. Am, y estoy en vamos a llamarle, éxtasis tanto, que hay una persona que me viene grabando a mí am, durante 3 minutos sin yo darme cuenta. Viene atrás de mí, me viene grabando y yo estaba completamente en la mía. Estoy hablando de María. María me estaba grabando por detrás sin que yo supiera. Y yo estaba, y si miras el vídeo, yo estaba completamente alejado de todo, ¿me entiendes? Yo estaba ah, pensando en lo que estaba pasando conmigo. Sí, Y luego disfrutando. disfrutando a tope, a tope. Y luego cuando menos te esperas, solo escuchas ¡Cariño! Y llegando un montón de gente para abrazarme y fue amigos, claro, y fue una legada inolvidable, inolvidable, fue increíble. Todavía cuando la veo me emociona muchísimo. Y no, pero para que yo nunca he sentido hasta este camino, y fue el camino más corto, como tú dices, que sean largos, sean cortos, la legada es siempre especial. Yo creo ah, que fue en este camino que la legada la disfruté para mí, ¿me entiendes? La estaba Sí. disfrutando a tope para mí. Estaba alejado de mi entorno, de todo. Y la verdad es que fue especial, especial, muchísimo especial. Oye, una pregunta así un poco más difícil, porque puedes contestar de varias maneras. Pero imagínate, y esta pregunta en serio, me encanta. Imagínate que tú en tus caminos tendrías que hacer la misma etapa unas 1000 veces, caminar la misma etapa 1000 veces. ¿Qué etapa escogías tú para caminar? Oh, es que hay muchas etapas, que son muy bonitas. Pero si tendría que coger una, cualquiera de las últimas etapas para entrar a Santiago. Yo la verdad, Me da lo mismo, ¿eh? sí, Puedes decir Arzo a Santiago, Meli de Santiago, según por qué camino entres, sí. Milladoiro, Santiago, cualquiera
que sea la última etapa. Yo creo que la última etapa es que tiene algo muy especial. Sí. ¿Me entiendes? Y yo, a ver, yo no es que haya hecho, ni he hecho mucho, ni he hecho poco. He hecho los que he podido y los que me ha dado la gana, ¿vale? Y al final, pero creo que la entrada a Santiago tiene algo muy especial. Y por hablar de Santiago, ahora me acordaste de una pregunta que no hago hace tiempo. Si, si tú tuvieras la oportunidad de encontrarte con Santiago en persona y él te ha dado la oportunidad de hacerle solamente una pregunta, ¿qué le preguntarías? ¿Qué le preguntarías a Santiago? ¿Alguna vez te lo has planteado? Una muy fácil y muy sencilla. Dime. ¿Por qué los peregrinos ya no pueden entrar a la catedral por donde entraban antes? Ah, curioso, muy curioso, muy curioso. Porque, a ver, Estás hablando de la plaza de la cervecería. sí, no, para entrar por las escaleras y entrar Sí, justo sí, por claro, por el pórtico de la gloria. exactamente. Creo, creo Claro, que si algo puede tener mal camino, ¿vale? sí, Que se pueda morir por gloria. sí. Y, No, lo que pasa es algo. y me explico, ¿vale? Sí, Que se está promocionando tanto, 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 pero al final cosas que eran tradicionales, que el peregrino, o bien cuando llegaba a Santiago, cuando llegaba a cualquier lado, era un referente para el peregrino, ahora ya no lo es, ya no lo es. Y una de esas es esa, ¿me entiendes? Porque sí. al final, yo no digo que puedan dejar entrar a todo el mundo, porque al final ha costado muchísimo dinero adecuar el pórtico a la gloria como está ahora. Oye, pero al final eh, la Catedral de Santiago y Santiago en sí, si es algo, es por los peregrinos. Sí. ¿Sabes? Entonces, que se le quite a los peregrinos la posibilidad de poder entrar a la catedral de esa forma, yo lo veo, a ver, no lo veo mal, pero no lo veo adecuado. ¿Sabes? Lo que pasa, yo me encanta, es una tristeza que tengo. Yo a veces me pongo preguntando qué pasaría si yo he nacido unos 20 años antes, o entonces podría haber descubierto el camino a 10 años antes. Mm. Imaginando esto. Precisamente por eso, para tener la oportunidad para poder entrar por la puerta de las escaleras, para poder entrar por el Porto de la Gloria y además hacer todos los rituales que antiguamente se hacían y que ahora que se entiende, pero que ahora no se pueden hacer, ¿me entiendes? Eso es, no sé, es algo triste, pero Pero mira, yo, se entiende. Creo. yo al final, si algo Sí, tengo que achacar en este caso a la iglesia, porque me da lo mismo, ¿eh? Al final tú vas a Salamanca viniendo a hacer la Ruta de la Plata y quieres ir a ver la catedral y tienes que pagar, por muy peregrino que seas. Al final, eh, digamos que en cierta manera el peregrinaje a Santiago es una cosa de la iglesia y al final es la propia iglesia la que está matando el camino. en cierta forma sí, en cierta forma sí. Oye, Me- dime. Porque la iglesia, y yo te pongo otro ejemplo y lo entenderás, ¿vale? Sí, La reforma de la iglesia, ¿vale? Los bancos que había en la Catedral de Santiago, al final, oye, pues los que había antes, yo creo que no estaban, no creo que estaban mal, eran una referencia hacia lo que es todo el mundo del peregrinaje con las conchas y todo eso, y ahora han puesto unos bancos que serán muy modernos, podrán ser más cómodos o lo que quieras, pero al final algo que tenía la catedral en sí, que era pues todo el relieve de las conchas que estaban tallados en los bancos, pues eso se ha perdido también, ¿me entiendes? Aunque los bancos les hayan repartido por las distintas iglesias de Santiago, pero al final yo creo que no hay que perder, digamos,
la identidad de lo que es la Catedral de Santiago, ¿vale? Y lo que representa la Catedral de Santiago para los peregrinos. Curioso. Me gustó, me gustó, me gustó. Me gustó desde ese tu comentario, en serio, en serio. Oye, otra pregunta en el mismo sentido de la última. Am, se hay, y yo además del camino, pero y hay, ahora con el camino aún más, pero yo soy muy enamorado de la historia en general. Obviamente que sé más de la historia portuguesa que de la historia de España, pero alguna cosa de España también sabré. Pero yo me encanta sobre todo la historia del Camino de Santiago. Y no hablo solamente de la historia del renacimiento del camino en los años 80-90, pero también de la historia de la Edad Media, de la construcción de la catedral. Y a poca gente lo sabe, pero hay mucha historia, hay mucha conexión también con Braga, con la ciudad donde vivo. Y más veces me pongo y me planteo, imagínate que tú tendrías la oportunidad de sentarte y tomar un par de cervezas con un personaje histórico del Camino de Santiago. Y por personaje histórico puede ser un personaje de ahora o un personaje de la Edad Media. ¿A, a quién con quién te parabas a tomar una cerveza? Pues es difícil, contestar. Sí. Me era más fácil lo anterior que esta. No, vale. Es, eh, yo creo que tendría mucha curiosidad con el maestro Mateo. Sí. Creo que es el primer peregrino que me lo dice. O el primero o el segundo, joder. Sí, sería una pasada. Sería una pasada. A ver, Pues y te digo esto porque, ¿vale? sí. Si, a ver, no sé Y, si yo, y luego te digo yo la mía. no sé si has tenido oportunidad de ver el Museo de la Catedral, ¿vale? Porque hay mucha Sí, gente que vive sí, dos aficionado, veces. Y he visitado entero dos veces ya. Sí. sí, y no lo ve, ¿vale? Pero tanto en conjunto, lo que es la catedral, lo que es todo el pórtico de la gloria, todo lo que envuelve el Museo de la Catedral, de la obra del maestro Mateo, yo creo que es algo, no te voy a decir maravilloso, pero sí muy Sí, extraordinario sí, de la representatividad que se le hace a Santiago, el mayor, ¿vale? sí, Y del entorno y de lo que ahí se produce, ¿me entiendes? sí. Pero yo creo que sí. No, mire, yo este año, precisamente en agosto, cuando llegué del sábado más definitivo, yo lo había visitado la catedral, el museo de la catedral la primera vez en 2018 o 2017. Ahora no sé precisar, pero uno u otro. Y todavía después no lo había visitado. Este año sí que lo volví a visitar y me he detenido y no sé por qué, porque había ahí precisamente sobre el Mestre Mateo, había ahí una, un tramo de una película de los años 50 o 60. Mm. Y ahora no te sé decir el nombre, pero me está en la lengua. Pero ahora no sé decir el nombre de la película, que lo sabía. Pero creo que tiene que ver con San Francisco de Asís, algo así. Donde aparece precisamente una pequeña parte del trabajo del Mestre Mateo. Y es muchísimo, muchísimo bonito lo que sobresale en este pequeño vídeo de 3-4 minutos, ¿sabes? Pero yo te voy a decir la mía porque está enteramente ligado a la mía. Yo me encantaría hablar, pero no por cosas buenas, por cosas malas, con, con el empregador de Mestre Mateo, por la persona que lo ha contratado para trabajar en la catedral. Y tú sabes quién fue, me imagino. Mm. Diego Gelmírez. Sí, portugués.
Sí, pero lo que pasa es que, a ver, tampoco esto había Portugal y España en ese tiempo, pero lo que pasa es que Selmides puede en ciertas partes de Portugal no tener tan buena imagen como lo tiene Santiago. Ujú. Y a ver, yo no estoy criticando ni tampoco estoy maldiciendo de un personaje que para el camino es de lo más importante que hay. Pero, y la gente que lo conoce me lo va a entender. Por ejemplo, aquí en Braga, donde yo vivo, ah, es visto como un ladrón, que es como yo me gusta llamar. Y esto por cosas que han pasado en el siglo XII. Pero para darte una idea por alto, así por encima, Selmires ya en pleno años de construcción de la catedral, y ya en pleno ah, en el que el camino ya estaba activo, ya llegaban muchísimos peregrinos a Santiago, pero no sé por qué, pero le faltaba algo a arzobispo. Y lo que he hecho es que llegó a Braga y ha robado un par de reliquias de otros santos se le elevó a Santiago para que los peregrinos se la veneraran ahí en Santiago. Y entonces se las robó a Braga y se le elevó a Santiago. Por eso es ladrón. No, mira, yo, por ejemplo, en ese ejemplo que me pones, ¿vale, Guillermo? Sí, sí, Pues la gente de Portugal puede tener eso, pero al final yo lo vamos a trasladar a la actualidad, ¿vale? El arquitecto que hizo el Palacio de las Ciencias en Valencia, el Calatrava, ¿vale? Santiago Calatrava. Al final, toda la gente dice, no, se ha estafado, no sé qué. Pero al final, hay alguien que se lo permite, o que el presupuesto, o que se desmesure el presupuesto, que algo que iba a hacer en un sitio lo lleva a otro, no sé qué. ¿Me entiendes? Que al final, no, no, sí, no, fue el mismo caso, porque el obispo de Braga en esta altura le abrió la puerta. A ver, no sabía lo que venía, pero le abrió la puerta. claro, por eso te digo que al final Sí, sí, a eh, ver, son, dime. son los gobernantes de cada época los que administran o no que algo se pueda sacar de la ciudad o se pueda hacer de la ciudad, ¿me entiendes? Por lo Sí, sí. tanto, al final que esa persona o otra persona se lleve un monumento o un cuadro de un sitio a otro, al final depende de la gente que da el poder para que se lo lleve. Sin duda, sin duda. Oye, vamos a la pregunta de la pregunta. La pregunta de las preguntas. ah, ¿Qué hay en el camino? Dime tú, en tu opinión, en tu camino, obviamente, ¿qué hay en el camino que te hace enganchar tanto en el camino? Pues mira, lo primero, el compañerismo, ¿vale? La amistad que encuentras, ¿vale? Y que indistintamente de la escala social en la que estés, ¿vale? Al final solo queda la persona. Yo creo que esas son las tres cosas que más, aparte, luego la tranquilidad, la desconexión que te aporta o por lo menos en mi caso, la desconexión que sobre el día a día, en la burbuja en la que estamos metidos del día a día, al final, yo creo que es eso. Pero lo primero, ya te digo, el compañerismo, la igualdad de las clases sociales y, y la amistad que surge en el camino. De acuerdo perfectamente, sí. Maravilloso. Al ¿Sabes? final, tú Sí, puedes tener mucho dinero, ¿vale? Yo te puedo poner un ejemplo, sí, o gente que viene muy famosa y se da la circunstancia que hace el Camino de Santiago, hace
lo que tenga que hacer, ¿vale? Yo ya no entro que si Sí, es más peregrino el que hace 1000 kilómetros o el que hace 100, ¿vale? sí, Porque a mí no me corresponde. Pero al final, si tú vas caminando, el que tiene mucho dinero tiene que caminar lo mismo que caminas tú, ¿vale? Y entonces, por eso, oye, el que tiene poco dinero va a caminar igual, igual que el que tiene igual. muchísimo dinero. Y eso que tú hablas es sin duda una de las cosas que más me encantan del camino. Ah, y luego, porque, a ver, tú al inicio, como dices, como has dicho antes, las primeras etapas son un poco más solitarias, pero luego ah, te vas a conocer a la gente y si quieren te va diciendo lo que hacen y cosas así. Pero luego, y tú puedes estar en una cena comunitaria con gente de todo el género, de todas las ideologías políticas, de todo el tipo de gente con mucho dinero, con poco dinero, con más o menos dinero, y luego estás ahí haciendo el mismo. Sabes que mañana estás comiendo la misma comida, que puede ser pasta con algo, y luego sabes que mañana a las 7 tienes que te levantar y poner a caminar. Eso es, eso es. Y Al eso es final, lo más bonito del camino. Y estás ahí sí, compartiendo un par de cervezas con esta gente, es maravilloso. sí. Sí. Y yo además lo tengo muy claro, ¿eh? Si tú no quieres, y el camino me lo refrenda muchas veces, si tú vas haciendo el camino, ¿vale? Y me da lo mismo hombres o mujeres, ¿eh? Pero si tú no hablas de política, no hablas de fútbol y no hablas de sexo, al final no te da lugar a discutir con nadie. Sí, es así, es así. Y Ni a que haya malos rollos, ¿eh? sí, Pues sí. tú al final, oye, pues tú puedes tener tus ideas políticas, tu no sé qué, pero si no hablas de eso, ¿vale? Si No, sí, esos temas los dejas apartados, al final te salen un montón de conversaciones que puedes hablar con cualquiera, que no te lleva a que tengas malos rollos o que alguien pueda pensar que hablas mal de, pues, o hacerla sentir mal a alguien o lo que sea, ¿me entiendes? Que yo creo que esas tres cosas maravilloso, para no maravilloso. discutir, para llevarte bien con todo el mundo. Sí, sabes, sabes, es curioso. Si os te voy a contar una anécdota que, que al final podría tener algún mal rollo, pero la gente en el camino lo entiende perfectamente y al final fue un bonito momento. Mira, en 2019, en el Primitivo, hemos coincidido con tres tías coreanas. Sabíamos que eran coreanas porque yo ya había hablado con ellas en inglés, obviamente. Eh, y, y, y lo curioso de ellas es que tenían su propio camino, pero el camino era de las tres juntas. ¿Por qué? Porque caminaban siempre las tres al mismo ritmo, se despertaban siempre a la misma hora, pero todos los días. Era como si fueran máquinas, ¿me entiendes? Sí, Pero eran buena gente, eran buena gente. Y luego, a mí me ha dado, no sé por qué, en una etapa, ya creo que ya después de media, en el francés, yo siempre, o siempre que pasaba por un peregrino, una peregrino, varios peregrinos asiáticos, vamos a llamar así, sí. ah, me ponía a decir hola. Pero no hola en español ni tampoco en portugués. Lo decía o en chino, o en coreano, o en japonés. Pero sin saber si esa persona era de alguno de estos Oh, países. Japón, China. Sí. Y entonces yo me ponía a decir año, que es hola en coreano, y a veces me cogía un chino. Y luego, al revés, decía ni hao a un japonés. Mm. Entonces, al final, que aquellos se podían fastidiar, pero todos, no fueron muchos, fueron 10.
se han reído de esto y fue muy bonito de ver la recepción que ha tenido. Porque normalmente la gente piensa, pero en el camino es distinto, porque ellos, los asiáticos especialmente, y los japoneses son los coreanos, valoran muchísimo el Camino de Santiago, valoran muchísimo. Y Los coreanos del sur. sí, coreanos del sur, eso quiero, sí, valoran muchísimo. Y además creo que, según he leído en algún sitio, puede ser una oposición en la uni hacer el Camino de Santiago. Sí, yo lo Bueno, sé, que yo haciendo el camino portugués coincidí con dos sí, coreanos, ¿vale? Y nos lo explicaron cómo era. Y al final ellos también, o tienen una asignatura sí, que le eso, eso, convalida eso, hacer eso, el eso, camino de eso. Santiago, les convalida. Joder, Y, maravilloso. Y y la creo que verdad, en Japón precisamente, ah, te dan mucho valor a tener en tu currículum hecho el Camino de Santiago. Si, por ejemplo, tú te vas a correr a una plaza en una empresa, y tú has hecho el Camino de Santiago y la otra persona que está compitiendo contra ti no lo ha hecho, te lo ponen a ti por el camino, ¿me entiendes? Y eso es magnífico, ver que en países tan distantes como la China, el Japón o la Corea del Sur, ah, que la gente viva tan intensamente el camino como para hacer algo tan importante como estas cosas. Y es maravilloso. Fernando, dime, estamos a punto de tener nuestra charla, pero antes quería hacerte dos preguntas más y después un pequeño pedido, que no es pregunta, pero ya lo va. Pero primero, si tú tuvieras una palabra para, para describir tu camino, ¿cuál sería? mm, la corresponsabilidad. ¿Quieres explicar por qué? Porque al final yo doy algo sin tener nada que me den a cambio, ¿me entiendes? Sí, Muchas veces perfectamente. en la vida diaria estamos acostumbrados, yo voy a hacer esto porque me van a dar algo a cambio, o yo te voy a ayudar porque mañana me vas a ayudar tú. Al final, el camino lo que tienes es una corresponsabilidad. Yo te voy a ofrecer mi ayuda en el momento que tú lo puedas necesitar, Sí, sin tener que recibir nada a cambio. sí. Oye, esta es una pregunta más en manera de anécdota, pero por mi caso. Porque yo, gracias a mi camino primitivo en 2019, ah, me ha ido, y la gente con quien lo ha compartido, me ha ido a hacer una pequeña introducción a la cultura española, pero más nominadamente a la música. Y entonces, hasta el día de hoy, voy descubriendo cosas nuevas, para mí, que son nuevas, que para vosotros son músicas con 30, 40 o 50 años, pero que me encantan, que me encantan. Te voy a hablar de una música que tiene 60 años y de otra que tiene 50. Es, es un ritual que yo tengo que hacer, todos los días. También la escucho muchas veces cuando estoy en casa, pero en el camino, por la mañana, no tengo que ser necesariamente el momento que salga a caminar, pero desde el camino, a las primeras horas de caminar, tengo que escuchar dos canciones. Esto, una que es en gallego, pero también la versión en castellano, que se llama Santiago Voy, muy conocida. Y luego la otra también muy conocida, pero que no tiene nada que ver con el camino. Pero para mí el mensaje que pasa a esta canción es muy importante y por eso es una de mis canciones preferidas. Y hablo de Un beso y una flor de Nino Bravo. Y esas dos, escuchar esas dos canciones es como un ritual para mí. Y el otro ritual que tengo en mis últimos caminos es una cosa muy rara, que no combina nada, pero que a mí me viene genial, que en la primera parada de la etapa
en el primer café o lo que sea, siempre, pero siempre tomar un café solo, expreso, y un Aquarius. Y me da para esto. Y es siempre eso. No, no sé por qué, no sé por qué, pero sí me gusta y me acostumbré a esto y ahora hago siempre que puedo. Ah, y entonces, esto para preguntarte, si tú en el camino tienes algún ritual, alguna cosa que te guste hacer al empezar o al terminar la etapa. No, a ver, normalmente no. Cuando termino cada día, lo único que hago es acordarme de mi abuela. Porque si hay algo que, por lo que hice el camino, el primer camino, fue por un poco por honrar a la figura de mi abuela, ¿vale? Y siempre me acuerdo de ella, ¿vale? Y es un Sí, poquitín la forma de dar las gracias de haber terminado ese día de sí, caminar, de haber llegado donde te habías propuesto por la mañana poder llegar, infinidad de cosas, ¿me entiendes? Es lo único, ¿no? sí, Lo sí, demás no, porque mira, yo caminando no escucho música porque me gusta escuchar sí, cuando vas caminando los pájaros o, ¿me entiendes? Yo nunca voy escuchando música, ¿vale? Y el móvil es más, el móvil le pongo en silencio y solo lo utilizo para sacar fotos, que tampoco, mientras que voy caminando, a ver, pues puedes recibir alguna llamada que sea importante o lo que sea, le coges, pero normalmente cuando voy caminando nunca cojo llamadas sí, tampoco, porque sí, es mi momento, sí, 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 sí. ya habrá tiempo de coger el móvil o en la vida, digamos, normal, ¿vale? Mira, Son mis momentos tengo, de disfrutar y por eso lo hago. tengo una anécdota que no empezó muy bien, pero al final se ha tornado en una bonita amistad. Precisamente en agosto, ya en el primitivo, en la etapa que pasa de Asturias a Galicia. Yo, al revés de hace 2 años, de hace 3 años, am, el año pasado me quedé en un albergue distinto. Hace 3 años me había quedado en Grandes de Sadime y luego me quedé, el año pasado me quedé en Castro. Mm. Vale. Y esa noche también fue mal dormida por roncos de una peregrina americana que estaba ahí, pero que luego conseguí dormir un poco más que otras noches. Pero me levanté temprano. Yo a las 6, temprano de verano, a las 6 estaba listo a caminar. He tomado algo de desayuno y a las 6:30 y empecé mi camino. Y al final de unos 10 minutos me pongo a escuchar estas dos canciones. Pero lo que pasa, que normalmente las escucho con los auriculares, Sí. pero ese día me los había olvidado en el albergue. Y entonces la estaba escuchando al aire y yo pensaba que estaba solo en un bosque. Y pues al final de media canción veo un peregrino lejos ah, que está delante de mí. Sí. Y luego este peregrino yo me voy acercando, tengo un ritmo un poco más fuerte que él, yo me voy acercando y en cierto punto, yo no sé por qué, luego supo por qué, pero en cierto punto se paró. Yo venía por detrás de él hace 10 minutos y se paró, me dejó pasar, ha estado parado unos 5 o 10 minutos y luego volvió a caminar. Yo ya estaba más adelante. Y justo en el pueblo de la Sebo, antes de entrar mismo en Galicia, yo paré ahí para beber un poco de agua y descansar un rato. Y pasado 10 minutos le dije, y empezamos a hablar. Vale. Empezamos a hablar sobre el camino, sobre lo que nos ha traído al camino y cosas así. Y al final, si nos damos muy cuenta, hemos hecho la etapa casi todo juntos. Y cuando llegamos a Fonsagrada, hemos decidido cenar juntos a la noche. Vale. Mm. Y en la cena
Y en la cena me contó porque se había parado. Y él me ha dicho, y se paró precisamente por lo que tú dices, porque este menino quería escuchar la naturaleza, es que quería escuchar los bichos, quería escuchar los pájaros, quería escuchar los sonidos que nos da la tierra. Y como yo venía con la música al aire, no la podría escuchar. Pero luego me pidió perdón porque lo que pasó es que había un grupo detrás de nosotros que más que nada estaban de, haciendo de su camino una fiesta de cañas y vino. Y había uno otro que traía siempre la música, siempre todo el camino encendida. Y como este me escuchó, yo había conseguido con el grupo 2 o 3 veces y he parado unos 20 minutos a tomar una cerveza con estos. Pero luego he conseguido muy poco. Lo que pasó es que este hombre, Paco, que hoy en día es muy buen amigo, pero al final se fastidió porque pensaba que, porque yo traía la música encendida, ah, pensaba que yo hacía parte del grupo y que era uno de ellos. Y luego al final le expliqué por qué lo estaba escuchando al aire y por qué lo estaba escuchando. Porque yo escucho estas 2 canciones, luego lo apago y me voy. El móvil se queda ahí. Pero al final, al final es que algo que empezó muy malo, al final se ha tornado una bonita amistad y hablamos muchas veces y muy temprano voy a visitar a Valencia. No, esto porque me acordaste con la parte de escuchar Sí, la sí. naturaleza, ¿sabes? Y me acordé de este bonito momento, ¿sabes? Pues, Fernando, estamos a punto de terminar, pero antes sí, ahora quiero te pedir un pequeño favor. Que nos dejes a mí y a los peregrinos que van a ver y a escuchar este vídeo y a los peregrinos en general, que nos dejes un mensaje del camino para el camino. Lo que te dé las ganas para decir, por favor. Que disfruten, que lo vivan por ellos mismos, ¿vale? Y que si alguien les pide ayuda, nunca se la nieguen. Maravilloso. No podría decir mejor. Fernando, llegamos entonces al final de esta nuestra charla. Una vez más, fue un placer conocerte y en persona antes de muchísimas gracias por, después de tanto tiempo, estás aquí y eso es muy importante para mí. Espero que te haya gustado. A mí me encantó, como siempre. Ah, Igualmente, igual. y pues nada, que nuestros caminos se vuelvan a cruzar pronto. Muchísimas gracias, Seguro, en serio. seguro que sí, Guillermo. Un abrazo muy grande y buen camino. Buen camino.